Wawakunaka tawakunaka. Chasti yatiqañaniwa huk ampi aymara. Hisk't'awi nakaway chaqa utjani. Kunspayasqta, kunslurasqta. Ukanakaro hichaqa haysañani. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están aprendiendo la lengua aymara. Ahora vamos a aprender sobre los pronombres interrogativos. En esta ocasión vamos a conocer al pronombre interrogativo Kitty, ¿quién? Kitty realizamos en preguntas, por ejemplo, Kitty-taki, Kitty. Aquí, Kitty, que se traduce a ¿quién? Kitty-taki. Vamos a aumentar otro sufijo acá. El sufijo taki, que significa para. Lo unimos. El sufijo se va a adherir al pronombre interrogativo Kitty. Kitty-takis. Kitty-takisa. Paita. Kitty-takis paita. ¿Para quién estás cocinando? ¿No? ¿O para quién cocinas? Kitty-takis paita. ¿Para quién cocinas? Podemos responder ahí. Mama hataki upaita. Kullaka hataki upaita. Achachila hataki upaita. Y eso quiere decir, estoy cocinando para mi abuelita, por ejemplo, awicha hataki upaita. Kullaka hataki upaita, estoy cocinando para, ¿para quién? Para mi hermana. Entonces puede haber diferentes respuestas. Otra pregunta. Kitty-takis alta. ¿Para quién compras? Kitty-takis alta. Comprar quiere decir, ¿no? Kitty-takis alta. ¿Para quién compraste, no? ¿Para quién compraste? Puede ser Kullaka hataki alta. He comprado para mi hermana. Igual puede haber respuestas diferentes. Kitty-takis imata. ¿Para quién guardas? ¿Para quién? Kitty-takis imata. ¿Para quién guardarás? ¿No? ¿Para quién guardas? Igual, awicha hataki imta. Guardo para mi abuelita. Kitty-takis irnaqta. ¿Para quién trabajas? Mama hataki irnaqta, pues, ¿no? Wawa hataki irnaqta. Trabajo para mi mamá. Trabajo para mi hijo o mi hija. Entonces, vamos a ver que este Kitty es para preguntar, ¿no? Por eso se dice pronombre interrogativo Kitty, ¿quién? El sufijo taki, para, ¿no? Por eso viene para quién cocinas. Kitty-takis paita. Y aquí los cafecitos que vemos son los verbos, ¿ya? Entonces esta parte tenemos que practicar más. Vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Kitimpi sarasqta. Kitimpi. Aquí el sufijo impi ya va adhiriéndose al pronombre interrogativo. Kitimpi sarasqta. ¿Con quién estás yendo? ¿Se acuerdan del sufijo esca? Sarasqta. Kitimpi sarasqta. ¿Con quién estás yendo? Kullaka hampiu sarasqta. Kullaka ja, aquí está. Ja y el limpia saben que es de compañía y el ja es de mí. Y kullaka es hermana. Kullaka hampiu con mi hermana. Sarasqta, estoy yendo. Ya, estoy yendo con mi hermana. Y aquí está, ¿no? Su hermanita. De la hermanita mayor.
estoy yendo con mi hermana. Y la respuesta. Kitimpis payasqta. Otra vez, kitimpis payasqta. ¿Con quién? ¿Con quién estás cocinando? ¿Con quién estás cocinando? Awichahampi payasqta. Estoy cocinando con mi abuelita. Estoy cocinando con mi mamá. ¿No? Payasqta es cocinar. ¿Ya? Entonces no se olviden. Más antes vimos directamente sin el impi, ¿no ve? Kitimpis manq'asqta. ¿Con quién estás comiendo? Pregunta, kitimpi. Kitimpis manq'asqta. ¿Con quién estás comiendo? Está el verbo es manq'aña. Entonces aquí está comiendo con quién, dice. Hilahampi, con su hermano, ¿no? Hilahampi manq'asqta. Hilahampi manq'asqta. Estoy comiendo con mi hermano. De esa manera podemos hacer varias preguntas. Kitimpisa toqosqta, ¿con quién estás bailando? Kitimpis qillqasqta, ¿con quién estás escribiendo? Kitimpisa hayllisqta, ¿con quién estás cantando? Entonces es importante que sepan los verbos. Ya a estas alturas ya por lo menos deben saber unos mínimo 30 verbos. Y tienen que practicar, ¿ya? Los verbos también pueden sacarlo del diccionario. Ahí van a encontrar. También en sus textos, en sus libros lo van a encontrar igual, ¿ya? Continuamos. Aquí vamos a ver el pronombre interrogativo kuna. ¿Qué? ¿Qué? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué? 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 Preguntan. Kuna, ¿qué? También vamos a conocer el sufijo ru, ya que en realidad esto ya conocen, ¿no? Direccional. Y también se traduce a. En este caso, el ru traducido a la letra A. Kunarus hutta. ¿A qué viniste? Kunarus hutta. ¿A qué viniste? Tumpiriu hutta. Vine a visitar. El verbo es tumpaña también, ¿no? Venir es también el verbo. Tumpiriu hutta. He venido a visitar. Luego, otra pregunta. Kunaru sarta. Kunaru sarta. ¿A qué has ido? A la siriu sarta. Kunaru sarta. ¿A qué has ido? Saraña es ir, ¿no? A la siriu sarta. He ido a comprar. He ido a comprar. ¿Ya? Eso quiere decir. Luego ya hemos visto el sufijo ru y aquí vamos a ver el sufijo taki. El sufijo taki. Este sufijo se traduce a para. Por ejemplo, si digo wawataki, para mi hijo. Kuyakahataki, para mi hermana. Entonces el taki no se tienen que olvidar, significa para. Pregunta, kunatakis munta, ¿para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres dinero? A la siñataki munta, quiero para comprarme. Quiero para comprar algo, ¿no? Algo quiere. Comprarse, algo necesita, ¿no? A la siñataki munta. Por eso necesito para comprar. Kunataki sarta. ¿Para qué has ido, no? Kunataki sarta. ¿A qué has ido?
o para qué ha sido. La respuesta tocoña taki. Tocoña es bailar, ¿no? Aumentamos taki. Tocoña taki usarta. Sarta he ido para bailar. He ido para bailar. Bueno, continuamos entonces. Presente progresivo. Esto también ya nos hemos adelantado. El presente progresivo es el ESC, ¿no? Nos determina un determinado tiempo, el transcurrir de ese tiempo, de este instante, lo que estamos haciendo en este instante. Nayaj yatichasktua. Nayaj aymar yatichaskta. Yo estoy enseñando. Yo estoy enseñando a Aymara. ¿Ya? En este momento, es un transcurrir de tiempo. Los ejemplos que vamos a ver. Nayaj utaharu saraskta. Yo estoy yendo a mi casa. Saraña es ir. ¿Ve? Todo esto es el verbo saraña. Humaj utamaru saraskta. Tú estás yendo a tu casa. Hupaj utaparu saraski. Él o ella está yendo a su casa. Utaparu, a su casa. Hiwasa utasaru sarasktan. Nosotros estamos yendo a nuestra casa. Hiwasa utasaru sarasktan. Tenemos más ejemplos. Los alimentos. Sumachunak. Nayaj wawaharu uñhaskta. Yo estoy viendo a mi hijito. Huma hilamaru alhaskta. Hilamaru alhaskta. Huma hilamaru alhaskta. Uñhaskta tendría que ser, ¿no? Acá. Nayaj wawaharu uñhaskta. Estoy cuidando a mi guaguita. Huma hilamaru alhaskta. Tú estás vendiendo. Alhaña es vender. Tú estás vendiendo a tu hermano. Upaj awichaparu tumpaski. Él o ella está visitando. Tumpaña quiere decir visitar. ¿A quién está visitando? A su awicha. Upaj awichaparu tumpaski. Él o ella está visitando a su abuelita. Hiwasaj, aquí me falta la ja. Hiwasaj achachilasaru mankayasktan. Nosotros estamos dando de comer a quién? A nuestro abuelito, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a ver diferentes preguntas, ¿no? Camisas ktas, kaukiru saraskta. Entonces, estamos yendo a comprar alimentos en este caso. Kaukiru saraskta. Achunak aliriu saraskta. Estoy yendo a comprar alimentos. Entonces, ustedes van a hacer, a ver, esa pregunta. Van a escribir, ¿ya? Estoy yendo a comprar alimentos. Kaukiru saraskta. Kitimpi saraskta. Mamahampiu saraskta. Ya, no se olviden de este sufijo esk. Entonces, ustedes tienen que hacer esta actividad con los alimentos, ¿ya? Los alimentos quiere decir sumachunak. Kaukiru saraskta, aliriu saraskta. Kun aliriu saraskta, suma achunak aliriu saraskta. Así tendría que ser su diálogo, ¿ya? No se van a olvidar, recapitulamos. Aquí están en esta fila los pronombres demostrativos. Los pronombres personales. Naya, Juma, Jupa y Jiwasa. Estos son los pronombres personales. Luego vamos a ver sustantivos. Me he adelantado. Los sustantivos. Estos sustantivos, por ejemplo, agua, gila, son nombres, ¿no? Culiaca, pueden hacerlo con cualquier familiar que ustedes deseen. Wawaharu uñhaskta. Naya wawaharu uñhaskta. Yo estoy cuidando a mi
bebé. Unhaña es ver, cuidar. Ya, todos los verbos está con verdecito. Humaj, humaj, hilamaru al haskta. Tú estás vendiendo a tu hermano. Upajawicha paru tumpasque. Él o ella está visitando a su abuela. Nosotros estamos dando de comer su sopita caliente al achachila. Achichilazaru, a nuestro abuelo. Ya, esa parte no se van a olvidar. Tienen que practicar bastante. De todos modos, en las clases vamos a practicar, ¿ya? Continuamos entonces. Vamos a ver ahora una parte que es importante, que nosotros no debemos olvidarnos, estos sufijos, ¿ya? Por ejemplo, tienen que formar ustedes palabras con taki, humataki, nayataki, hiwasataki. Por ejemplo, ahí también puede estar en el nombre, ¿no? En el pronombre. Nayataki, para mí. Humataki, para ti. Hiwasataki, para nosotros. Esa parte vamos a practicar más en las clases. No tienen por qué equivocarse, ¿ya? Kitimpi sarasca, ya saben, el impi siempre va a ir de compañía. Ahí está el compañero o la compañera. Kitimpi sarasca, ¿con quién estás yendo? ¿Con quién estás yendo? Kulyaka hampi usarasca, tata hampi usarasca. No sé, diferentes formas de decir, ¿no? Pero tiene que entrar en sus oraciones el sufijo impi, ¿ya? Para eso también es importante conozcan, que sepan los verbos. Askta, payaskta, unhaskta, todo eso, ¿ya? Entonces, continuamos. Kuna. Kunarus jutta. ¿A qué viniste? Podemos hacer diferentes preguntas. Kunarus, Kunaru Sarañani, por ejemplo. Kunaru Sarañani. ¿A qué vamos a ir? ¿Ya? Entonces, Sarañani, ¿a qué vamos a ir? Y traducirlo sería, por ejemplo, a la Kunaru Sarta, ¿a qué has ido? A la Sirius Sarta, he ido a comprarme. Otro, he ido a prestarme. Mait Asirius Sarta. Entonces, esto nos va a ayudar a comunicarnos, ¿ve? Ahora el sufijo taki, ¿para qué? Mohataki, kulekajataki, mamamataki. Eso tienen que colocar ustedes en su práctica. Tienen que estar practicando. Y ustedes me tienen que preguntar también si está bien o está mal. Por ahí está mal y van a repetir. Ya, esto igual ya hemos visto. Ya sabemos manejar el sufijo esca, que es que muestra el presente interrogativo, ¿ya? Muy bien, continuaremos entonces. Ya, acá ya les había hecho su trabajito con los alimentos. Van a realizar el trabajito, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan ensayar esta parte. La siguiente clase que tenemos va a ser ardua. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con nombres. Y estos nombres ustedes tienen que sabérselo. Tienen que saber los verbos de memoria. Jamás pasa, no tiene que haber duda. Nombres, ¿a qué me refiero? Nombres de los miembros de la familia. Eso es lo que ustedes tienen que practicar, ¿ya? Muy bien. Uy, hasta aquí entonces hemos visto, es cortito como ven. La clave es que ustedes practiquen un sufijo, 2, 3 y conmigo 4. O sea,
si nosotros no practicamos, no nos va a salir bien el Aymara, ¿ya? Vamos a quedarnos aquí y ustedes van a practicar, van a ensayar en casita, por favor. Y el día domingo nos vamos a encontrar, ¿ya? Para que lean sus prácticas. Lo van a poner aquí en la pantalla y van a poder practicar, ¿ya? Muy bien, hemos concluido este tema aquí. Ya tienen sus trabajitos que hacer. Cuídense mucho, Jiquisin Cama.